Saludos nuevamente a todos. Ya para terminar la información de este módulo, vamos a revisar esta presentación. Más que un resumen, lo considero como una integración de toda la información que estuvimos revisando y analizando y poder aterrizarlo en algunos ejemplos más concretos y que les pueda servir a ustedes en su diario profesional. Quiero que pongan atención en este momento en ustedes. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Qué están oliendo en este momento? ¿A qué les recuerda eso que huelen? ¿Qué estás escuchando ahorita? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca lo escuchas? ¿Cómo se sienten tus glúteos después de estar revisando esta información? ¿Acaso se habían percatado de ello antes de que yo les preguntara? ¿Lo que ven ustedes realmente les permite fijarse en detalles? ¿En qué posición se encuentran ahorita frente al computador? ¿Están acostados o están sentados? Por cierto, ¿ya te lavaste los dientes? ¿O estás comiendo algo mientras estás viendo esto? ¿Tienes frío? ¿Vives en un lugar húmedo o fresco? ¿Por qué pregunto esto? Porque quiero que se den cuenta de la cantidad de información que su cerebro está recibiendo mientras estamos revisando esta clase. Quiero que también se den cuenta la cantidad de receptores que se están activando de los diferentes sistemas y de todas las percepciones o procesamientos que se están ejecutando al mismo tiempo, relacionándose en conjunto, organizándose. Con ello quiero que imaginen entonces el gran trabajo que tiene nuestro tálamo en estos momentos enviando información al cerebro. En realidad el tálamo es como si fuera un agente de tránsito en estos momentos. Recibe información de un sentido, del otro, lo envía a la corteza, organiza esas sensaciones, da respuestas, la corteza cerebral motoras, o sea, da respuestas motoras la corteza cerebral, ya me equilibré, ya me senté, ya me paré, ya olí. Quiero que se den cuenta de toda la información que están recibiendo nada más en estos momentos. ¿Por qué también les hago estas preguntas? Porque quiero que identifiquen que nosotros tenemos ciclo en nuestro procesamiento de toda esta información. Este ciclo nos dice que nuestros procesamientos de todos los sentidos son dinámicos, es decir, están en constante cambio. Ahorita yo les pregunté de un olor, de una sensación del cuerpo, y a lo mejor ahorita que ya les pregunté sobre sus glúteos, ya se movieron o se pararon y hasta sintieron la sensación en el pie. Bueno, toda esta información está cambiando. Es continua porque está presente todo el tiempo, en todo momento. Es cíclica. ¿Por qué cíclica? Porque hay una entrada y una salida de respuestas. Y esa salida de respuesta me vuelve a crear una entrada para yo volver a sacar una respuesta. Todo esto va a ocurrir en nuestro sistema nervioso central, que ya lo estuvimos revisando también a través de cada sentido. Y nos está preparando para ejecutar acciones, motoras, conductas, ideas incluso, y todo esto va a estar haciendo un ciclo o un dinamismo en donde vamos entrando información y sacando respuestas, entrando información y sacando respuestas. Por eso se considera que la sensopercepción va a impactar en varias cosas. Por ejemplo, en dar respuestas exitosas hacia retos del ambiente. Yo tengo un nuevo reto, una nueva meta, y voy a utilizar todo lo que conozco para poder lograrlo. También en hacer cambios en el cerebro a través de respuestas adaptadas. Nuestro cerebro sigue aprendiendo, sigue modificándose gracias a que yo tengo ese contacto con el medio. También me ayuda en la autorregulación, en regular mis conductas, en regular el comportamiento, en regular las sensaciones que entran para yo dar respuestas organizadas o adaptativas. También en la organización les decía, bueno, de la acción y el comportamiento, en la adaptación, interacción y relaciones sociales, y incluso algo más importante, en el sentido de sí mismo, cómo yo sé quién soy, cómo soy, qué tengo, qué me falta, si no tengo estos procesamientos de sensopercepción. Por eso todo esto es importante. ¿Recuerdan también cuando definimos la adaptación al inicio de todo nuestro módulo? Que lo definimos o lo vamos a definir como la disminución o disminuir los niveles de respuesta de nuestros receptores sensoriales sometidos a una continua estimulación. Yo les decía ahorita que si recordaban la pregunta que les dije al inicio de esta presentación, que les dije, que les estuve preguntando sobre lo que estaban escuchando, lo que olían. Bueno,
ustedes lograron adaptarse a todos esos estímulos de todos los sentidos que estaban recibiendo en ese momento y lograron organizar la información, pero para enfocarse más en la clase, y estuvo su cerebro trabajando en qué hacer con el resto de la información. Así que ustedes fueron disminuyendo el nivel de respuesta de ese receptor sensorial porque estuvieron sometidos a una continua estimulación. O sea, eso que yo estaba oliendo, ya lo estaba oliendo desde que empecé, a lo mejor en mi clase anterior o desde que me senté aquí en mi lugar para empezar a estudiar. Ya lo estaba oliendo, pero disminuí mi nivel de respuesta porque ya es una información que ya conozco, que ya me adapté. Y así todos los estímulos o receptores de la información que estábamos teniendo de los demás órganos. Y nuestro cerebro estaba tratando de responder con conductas adaptativas para nosotros poder seguir con la clase. Que si está ese olor, no estarle poniendo atención al olor, sino estar poniendo atención a lo que a lo mejor estoy viendo. Si a lo mejor mi brazo me duele porque lo tengo en una posición inadecuada, bueno, aún así fijarme en la atención que necesita mi cerebro para aprender esta nueva información. Entonces estuvo trabajando en todas estas conductas adaptativas. Y nosotros ya nos adaptamos a ese ruido, nos adaptamos a esa forma de estar sentados, nos adaptamos a la luz de la pantalla al estar tomando esta clase. A eso nos referimos con adaptación. Pero hay ocasiones, debido a problemas, por ejemplo, preperinatales, a privar a un niño de estímulos, a diagnósticos neurológicos o genéticos o a alteraciones del neurodesarrollo, en que se presenta una inhabilidad para usar la información que recibimos a través de los sentidos, y eso dificulta que nosotros funcionemos pues sin problemas en la vida diaria. Toda esta disfunción o inhabilidad va a ocurrir en el sistema nervioso central. ¿Por qué es importante? Porque cuando una falla ocurre en el cerebro, este no puede analizar, organizar, concretar o integrar mensajes sensoriales, y tenemos como resultado a un niño que no puede responder entonces a esa información sensorial y no se puede comportar de una manera consistente, significativa y adaptativa. A esto se le conoce como desorden del procesamiento sensorial. Jan Ayers es una personaje o es una principal exponente de la teoría de la integración sensorial. Ella mencionaba que esta disfunción o esta inhabilidad ocurría principalmente en las estructuras del sistema nervioso, como el tallo cerebral, el cerebelo, el tálamo, el sistema límbico y la corteza, que si se fijan o si recuerdan son todas las vías que estuvimos hablando o viendo en este módulo. De ahí la gran importancia de que ustedes estimulen o intervengan continuamente ese cerebrito para lograr reorganizar e integrar la información de una manera más regulada para que el niño o la persona dé una respuesta más adaptativa al ambiente. Y volvemos a retomar el concepto de adaptación, que yo pueda adaptarme a ese estímulo para poder aprender. Ese desorden del procesamiento nos va a dar 3 actuaciones o 3 respuestas que da el niño ante los estímulos sensoriales que recibe. Y aquí yo les puse unas tablas con información. Vamos a ver esta, por ejemplo, que dice la sobrerespuesta a estímulos sensoriales. Hay niños y personas que sobrereaccionan a los estímulos sensoriales del medio. Por ejemplo, aquí les puse el sentido, tacto, vestibular, propioceptivo, etcétera, y la respuesta que dan. Por ejemplo, los niños con sobrerespuesta a estímulos sensoriales en el tacto, cuando sobreresponden al tacto o a los estímulos táctiles, pues evitan tocar y ser tocados por objetos y gente, reaccionan dando golpes o huyen a ensuciarse. También no les gustan ciertas texturas de ropa o comida. Por ejemplo, en el olfato, rechazan olores tales como un plátano muy maduro que a lo mejor otros no lo notan. O en el oído, que se tapan los oídos para no escuchar voces o sonidos porque algo les molesta, se queja de sonidos como la aspiradora cuando puede ser un ruido común, o el de la licuadora, que son ruidos que a lo mejor no nos molestan a los demás, pero como él tiene una sobrerespuesta a estos estímulos sensoriales, a él lo irritan, lo molestan, lo sensibilizan y tiene estas respuestas que no son adaptativas. De igual manera, ustedes pueden seguir revisando los demás sentidos aquí que tienen sobrerespuesta.
Por otra parte están los niños con baja respuesta a estímulos sensoriales. Estos, por ejemplo, en el sentido vestibular, no se dan cuenta ni se oponen a ser movidos, no se da cuenta tampoco cuando se cae y se protege muy poco al caerse. Normalmente no inicia el hacer un meneo o un movimiento, pero cuando lo hace, lo tiende a hacer por mucho tiempo sin mostrar alguna alteración, ni algún mareo, ni alguna incomodidad. O en el olfato, que puede no notar los olores no placenteros y no ser capaz de oler su comida. O como ya les platicaba por ahí en la presentación del sentido del gusto, pueden comer comida muy picante, no tener reacción, o lo que les comentaba, les podemos dar piedras con catsup y ellos no lo van a percibir. Y la tercera forma de respuesta a los estímulos sensoriales es el buscador. El buscador de estímulos sensoriales es un niño que, por ejemplo, en el sentido propioceptivo anhela brazos de oso, ser apretado, presionado, es tosco, brusco, busca trabajo pesado, las actividades más activas en el patio de juegos es el que está trepando, corriendo y no siente dolor y no siente alguna, o más bien no muestra algún miedo ante el peligro. O por ejemplo en la vista, que busca escenas muy estimulantes, luces, colores fuertes, le atraen objetos brillantes, que se estén moviendo mucho. En una feria de algún pueblo se vuelve muy emocionado ante los juegos mecánicos, ante las luces brillantes. Y otra cosa que puede hacer, por ejemplo, en el sentido del gusto, es que todo lame, prueba, se mete las cosas a la boca, se está chupando la camisa, se come plastilina o prefiere cosas muy picantes, irritantes o calientes. Todo lo anterior se va a dar porque el niño no se ha adaptado. Ese estímulo no lo ha adaptado y no lo ha adaptado porque no le hemos dado una suficiente estimulación o que sea constante de esos receptores sensoriales. No los estamos estimulando constantemente, no le damos oportunidades de exploración y por falta de esa estimulación, que es la sensación, y organización, que es la percepción, pues el niño no se puede adaptar. Y de ahí toda la finalidad de este diplomado. Vamos a revisar información a lo largo de todos estos temas que se relacionen con la estimulación y la intervención multisensorial. Aquí ya para terminar les dejo algunos objetivos de la estimulación sensorial, como por ejemplo el sentido del tacto. Es para ayudarles a tener apertura y movimiento de las manos, concientizar sobre partes sensibles de las manos, experimentar a través del tacto algunos objetos, realizar conductas como presionar, sujetar, tomar objetos. En el sentido vestibular, nuestro objetivo es estimular la sensibilidad corporal y el movimiento voluntario. En la propiocepción, desarrollar y percibir la posición en el espacio, dar puntos de referencia sobre el propio cuerpo, adoptar actitudes corporales adecuadas y asociar experiencias. Otras experiencias como las visuales, táctiles y propioceptivas, con los movimientos del cuerpo. Otro de nuestros objetivos en cuanto al olfato, por ejemplo, es mejorar la capacidad olfativa y respiratoria. Aprender a oler, concientizar sobre la existencia de la nariz y manifestar reacciones ante estímulos olfativos. En cuanto a la vista, activar el rendimiento de los nervios ópticos para percibir a personas y objetos como unidades que van a destacar en un entorno, dirigir los movimientos oculares de manera coordinada y transmitir el interés por estímulos visuales. En cuanto al oído, ofrecer tonos, sonidos y ruidos que permitan aprender información significativa del medio, estimular la percepción acústica que le permita captar una voz humana y diferenciarla de otros sonidos y adquirir una orientación acústica en el espacio. Por último, en el gusto, el objetivo es hacer la boca sensible a nuevas impresiones, ampliar el espectro de sensaciones gustativas. Actualmente hay muchos niños que no desean probar diferentes sabores y texturas. Lloran, se resisten, y hablo de bebés. Porque de esta manera, si le ayudamos a probar estos diferentes sabores, van a empezar a identificar sus preferencias, mejorar el control de la succión, de la deglución y favorecer la masticación, además de favorecer o fortalecer la movilidad de los músculos de la boca, labios y lengua, impactando pues obviamente nuestro lenguaje o el lenguaje del niño. Y de aquí les reitero que para realizarse una percepción
se necesita una sensación. Y para poder obtener una sensación, se requiere de un medio que provea al niño de estímulos sensoriales que activen sus receptores para poder realizar todo este procesamiento del que ya hemos venido hablando. Espero que toda esta información les sirva a ustedes para su ejercicio profesional y también les ayude de base para los siguientes temas que van a estar revisando. Les agradezco mucho la atención que han prestado y les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, o también lo pueden hacer a través de la plataforma. Gracias nuevamente.